¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la idea es empezar con las clases en el día de hoy y voy a ir grabando algunas clases porque, bueno, toda esta primera semana me tomé para leer, bueno, las cosas que me mandaron, realmente muy buenas todas las presentaciones. Con la actividad también tenía que ver con que justamente puedan tener un primer acercamiento a lo que es la psicología y todo eso a mí me va dando herramientas respecto de lo que ustedes saben, lo que ustedes tienen incorporado, las expectativas que tienen con respecto a la materia. Así que bueno, vamos a empezar las clases, la primera de las clases, el primero de los contenidos. A partir de ahora en más, todo lo que demos, digamos, va a ser susceptible de ser evaluado, o sea, todo lo que trabajemos lo vamos a ir después retomando en el examen parcial, en el examen final. Y como les dije, las actividades son obligatorias, por más que en el aula virtual no está tildada como obligatoria, pero sí ustedes tienen una nota de seguimiento, Y hasta ahora vi menos de la mitad del alumnado que está inscrito al menos o conectado o que responde a las actividades, así que traten de hacer por favor, así no se les acumula después, Bueno, en la primera clase van a ver ustedes que yo les voy a ir subiendo, además del video de la clase, les voy a ir subiendo un PowerPoint que pueden consultar y nos vamos a ir remitiendo al dossier, el primero que les había mandado en el aula virtual, donde les voy a ir señalando en sucesivas clases qué es lo que vamos a trabajar de ese texto. La primera clase tiene que ver con una presentación, bueno, de la unidad 1, que si bien los contenidos estuvieron desarrollados el otro día, ¿sí? Pero la idea es que ustedes tengan como un punteo, de lo que vamos a trabajar en toda la unidad, ¿sí? Por un lado la definición de psicología, por otro lado, ¿cómo se llama? El objeto de estudio, los diferentes métodos, que es lo que vamos a ver hoy, Y después veremos las áreas de la psicología, la relación con el trabajo social, una breve historia para ver que la psicología no tiene mucha prehistoria, no tiene mucho desarrollo científico anterior, tiene casi 200 años de historia prácticamente, o sea, no es mucho lo que hay en el recorrido, pero en este recorrido de casi 200 años han pasado muchas cosas, han pasado muchas escuelas y como vemos, como les dije la otra vez, no hay una sola mirada, no hay una sola modo de abordar la psicología, no hay un solo objeto de estudio tampoco, y eso lo vamos a ir viendo con las diferentes escuelas de la psicología. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar, como dice el título de la clase, con lo que es el objeto y lo que son los métodos de la psicología. Ustedes señalaron del material de la primera actividad distintas formas de pensar a la psicología, distintos conceptos. Nosotros en esta clase vamos a trabajar dentro del dossier que ustedes tienen, la página 4 a 8 del dossier, que es un texto de Lavaque, que se llama justamente la psicología, Introducción a la psicología, y el capítulo es la psicología como ciencia, donde intenta delimitar un poco a la psicología como una disciplina científica, que eso es lo primero que nos tiene que quedar en claro. Y para ponernos de acuerdo en un objeto de estudio, si bien hay muchos, pero el más simple, como les dije la otra vez, está en el PowerPoint, es uno que retomamos de Papalia, que es otra autora que vamos a trabajar durante todo el año, que ella propone un concepto de la psicología como una disciplina científica que estudia tanto la conducta como los procesos mentales. Y esa definición tan corta engloba muchas cosas, porque al decir disciplina científica, retoma lo que dice Lavaque, de que la psicología es una ciencia. La psicología es una ciencia, no es un saber vulgar, un saber precientífico. Ustedes habrán visto en metodología o en alguna materia
que una cosa es el conocimiento vulgar, otra cosa es el conocimiento científico. Si bien todos tenemos nociones de psicología, alguna vez escuchó algo, todos escuchamos, todos hablamos de psicología, pero la psicología hoy en día es una disciplina científica, ¿eh? Tiene su conocimiento sistematizado en un corpus teórico y tiene métodos, tiene métodos de abordaje. No es nomás a mí me gusta la psicología y yo me siento y hablo de cualquier cosa, O sea, que bien hay mucha gente interesada, pero la realidad es que la disciplina tiene una rigurosidad, que eso es lo que por ahí se les intenta transmitir en primera instancia. Bueno, lo otro que que se le había señalado, que les tiene que dar en claro y está señalado en el PowerPoint que se adjunta a esta clase, es que la psicología tiene un objeto material y un objeto formal. Es muy importante que ustedes entiendan la diferencia entre una cosa y otra, porque el material de la psicología es justamente siempre el objeto material de cualquier ciencia es el sujeto o el objeto o la cosa en estudio. Y en el caso de la psicología, el objeto nuestro es y siempre va a ser el hombre. ¿Por qué les digo eso? Porque en internet van a encontrar en distintos buscadores que no son los académicos, que la psicología por ahí estudia los animales y eso no es así. La psicología nunca el objeto de investigación son los animales. Si bien hay escuelas psicológicas como el conductismo o como las otras escuelas, digamos, que experimentan con algunos animales, pero ese tipo de experimentos es para ver cómo aprende, la velocidad de reacción, la memoria y otras cosas cognitivas más que nada. Ese tipo de experimentos se usa siempre en la psicología para aplicar o pensar esos resultados en el hombre. O sea, nunca la psicología va a estudiar cosas para modificar al animal. O sea, eso ya corresponde a la veterinaria, corresponde a otra disciplina que se llama etología, pero en los casos en que sí por ahí se trabaja y ustedes van a ver laboratorios con animales, lo pueden ver en las películas, no es de tanto uso acá en Argentina, pero en ese tipo de casos siempre todo lo que se estudia ahí son para aplicar a las personas. O sea, ¿qué les quiero decir eso? Que el objeto material de la psicología siempre va a ser la persona en relación con otras personas, la persona en distintos lugares, pero siempre es la persona, el sujeto, el hombre, o sea, y nada más que el hombre, ¿sí? Y el objeto formal, que tiene que ver con el aspecto bajo el cual se estudia, bueno, ahí ya hay que ver dentro de la psicología qué nos interesa del hombre. Nosotros estamos hablando en la definición de conducta y procesos mentales. Puede ser la personalidad, puede ser un montón de cuestiones, pero en el objeto formal siempre va a ser, digamos, básicamente lo que nos interesa estudiar de ese hombre. Y en nuestro caso son la conducta y son los procesos mentales. Dentro de la conducta hay un montón de cuestiones y dentro de los procesos mentales también. O sea, procesos mentales puedo pensar, no sé, estudiar la memoria del hombre, estudiar la memoria en el hombre, qué sé yo, cómo retiene, cómo recupera información, qué modificaciones hay a medida que una persona va creciendo, va envejeciendo. El aprendizaje, cómo aprende ese sujeto, los procesos mentales, está dentro de eso, cómo aprenden los niños, los adolescentes, los adultos, o sea, como ven, siempre vamos a estudiar algún aspecto dentro de ese sujeto de estudio que es el hombre, que es la persona humana. Puedo estudiar cómo se relaciona con otras personas, o sea, cómo son los vínculos de ese sujeto con otros sujetos. Bueno, todo eso está dentro de lo formal. Entonces, para que les quede claro, y eso lo está especificado tanto en el texto, yo les recomiendo que lean el texto, no se queden con el PowerPoint, porque el PowerPoint son títulos para que ustedes se ubiquen nada más. Pero en el texto, que son 4 páginas en este caso, dice bien claro que el objeto formal de la psicología es el hombre y el objeto material de la psicología es el hombre y el objeto formal, el aspecto, digamos, bajo el cual se lo estudia, que son la conducta, los procesos mentales, la personalidad, o sea, lo que se estudia de ese hombre, ¿sí? O sea, material el hombre y formal lo que se estudia de ese hombre. Bueno, y lo último del punto de esta clase
esto va a ser así, no tenemos mucha interacción, así que aprovechen los foros de consultas y todo eso, porque, digamos, el otro día con el tema del Zoom me di cuenta que poca gente accede al Zoom, entonces no estamos pudiendo hacer una clase en vivo y en directo, van a estar 10 personas y el resto no, ¿eh? Creo que de esta forma por ahí pueden acceder más personas, lo cual no quita que en algún momento nos volvamos a encontrar por Zoom o por cualquier otra metodología, pero siempre, por lo menos lo que son los contenidos, vamos a ir haciendo de esta manera, ¿eh? Aparte porque veo que ustedes se conectan en distintos momentos del día, el fin de semana, entonces también eso. Pero lo importante es que sigan semana a semana, si no se les acumula después para el parcial, ¿eh? Bueno, lo último que estaba previsto en esta clase es el tema de los métodos de la psicología. Hay muchos métodos, ¿eh? Siguiendo a Lavaque, él enumera algunos métodos, que son los más importantes, creo yo. Algunos de esos métodos ustedes hablaron, por ejemplo, el primer método que él habla es de la introspección o la autoobservación, que tiene que ver justamente con un trabajo interno que hace el sujeto. La introspección es muy importante en la psicología, ha sido muy importante en la historia de la psicología. Las primeras escuelas psicológicas utilizaban mucho la introspección, que quiere decir que de algún modo se entrena al sujeto para que pueda conocerse a sí mismo, ¿eh? O sea, no hay una persona externa que lo está observando, sino que es el mismo sujeto el que puede dar cuenta de sus procesos mentales, ¿eh? Yo puedo decir la introspección, yo pienso de tal manera, de tal forma, yo soy así, así, en base a una labor autorreflexiva que yo voy haciendo, ¿eh? Bueno, la introspección tiene un método, como les digo, no es así nomás, sino que el método tiene que ver con que el sujeto tiene que poder identificar sus pensamientos, emociones, sensaciones, pero lo hace el sujeto, ¿eh? Y realmente es una herramienta muy valiosa para nosotros cuando el sujeto aprende a autoconocerse, y es una herramienta que lo utilizan muchas escuelas de la psicología y lo han utilizado en los inicios del desarrollo de la ciencia, ¿eh? Eh, el segundo método que postula Lavaque es la observación ajena o la observación propiamente dicha, que no es nada más ni nada menos que la observación externa, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo puedo dar cuenta de las conductas de otra persona a través de la observación, ¿eh? No sé, quiero estudiar la conducta de los niños de la sala de 5 años, póngale, en un jardín de infantes. Entonces voy, estudio y observo en un determinado lapso de tiempo, un determinado grupo de niños, qué conductas van surgiendo en ese tiempo, ¿eh? O sea, si se paran, se levantan, se atienden, no atienden, qué cosas, qué sé yo, pero es un observador que es externo, ¿eh? Esta observación se usa mucho en la investigación, cuando uno hace desarrollos en laboratorio, por ejemplo, ¿eh? Y hay gente dentro del laboratorio y hay gente observando, ¿sí? Es una observación en campo, yo puedo estudiar la conducta de las personas, cómo se comporta una comunidad, ¿eh? A nivel más macro ya. Entonces, voy al lugar y observo, registro, anoto, las conductas que se van dando en ese momento. Puedo, a su vez, no solo conductas, puedo estudiar representaciones sociales, qué es lo que piensa la gente de, y entonces voy y registro, digamos, lo que la gente piensa de determinadas cuestiones, qué piensa de determinado tema, qué piensa de la adolescencia, qué piensa de esto, lo otro, y lo voy anotando, lo voy registrando. Esa es la observación externa, Es muy diferente de la introspección, porque la introspección al sujeto se lo entrena para que él mismo pueda autoconocerse. En la observación externa hay una persona afuera, que es el profesional encargado de eso, que se encarga justamente de describir lo que va viendo, lo que va observando en las otras personas, que son el sujeto de estudio en cuestión. Eso también puede ser una observación sistemática, la que habla de distintas cuestiones, por ejemplo, de psicobiografía, que tiene que ver con que uno va a predeterminar los aspectos que se van a observar, como esto que decíamos, puedo estudiar a distintas personas, no sé, supónganse en la escuela secundaria que yo quiero estudiar el comportamiento de toda una promoción, desde, no sé, desde que empieza el primer año hasta que termina sexto año, y voy haciendo las observaciones durante, digamos, todos los años, de determinados aspectos. Puedo estudiar cómo se van modificando, ¿no?, determinados procesos,
Y bueno, y eso lo voy enlazando a la psicobiografía. Eso se constituye también un estudio de casos, ¿sí? Y depende de cómo yo lo pueda abordar, de cómo yo lo pueda pensar, también son observaciones de desarrollo. Se han hecho estudios, que obviamente son estudios no transversales, sino longitudinales, donde se han estudiado poblaciones a lo largo de 30 años, a lo largo de 40 años, sujetos dentro de las poblaciones y cómo van modificando, y todo eso nos va dando la pauta de los conocimientos que tenemos hoy en psicología. Si nosotros hoy, por ejemplo, y los que vieron alguna vez niños en psicología infantil, tenemos desarrollo en psicología infantil, en psicología de la adolescencia, la adultez y adultos mayores, es porque se han sentado a hacer observaciones sistemáticas de personas en esos grupos etarios. Hay un autor que es Piaget, muy famoso en psicología, que él hace observaciones sistemáticamente de niños, qué sé yo, de 0 a 1 año, de 2 y 3 años, de 4 y 5 años, y todo eso fue registrando cómo los niños iban adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos procesos cognitivos. Y esas investigaciones minuciosas y observaciones que él hizo a nosotros nos sirven muchísimo para poder dar cuenta, por ejemplo, si un niño hoy en día está respondiendo a lo esperable a la media de su edad o le está costando un poco o tiene algún tipo de dificultad respecto del resto. O sea, es muy importante lo que se ha hecho en el desarrollo de psicología evolutiva. Hoy en día yo puedo saber un bebé, si se está desarrollando de acuerdo a la edad o no, y eso se puede hacer justamente porque anteriormente se hizo todo lo otro. Se hizo una observación sistemática y un registro, y bueno, y la publicación científica que constantemente se está revisando. Como hablábamos el otro día en la clase, los bebés de Piaget jugaban con objetos, miraban, presionaban. El bebé de hoy en día maneja pantalla táctil, o sea que ya hacen este movimiento que Piaget no lo había descrito. Sin embargo, vemos que el bebé aprieta el control remoto desde temprana edad. O sea, realmente también el entorno se va modificando y esas modificaciones hacen que el sujeto también se vaya adaptando. Por eso que ustedes van a escuchar que vulgarmente se dice, vulgarmente, por decir el conocimiento popular, que los niños vienen más adelantados. En realidad el entorno modificó y eso hace que el niño se vaya adaptando a ese entorno. Lo mismo nosotros, sacando a los niños, cuando también, hace mucho yo cursé en la facultad, hace 20 años prácticamente, y me acuerdo que los adultos mayores también, por poco más, y no se estudiaba una población que estaba generalmente, se estudia la población patológica, la que estaban los geriátricos, la que tenía algún tipo de dificultad. Sin embargo, después he podido hacer y trabajar en lo que es psicogerontología de adultos de la tercera edad, y los adultos mayores de hoy en día no tienen nada que ver con toda esa población. También manejan la tecnología, también hacen un montón de cosas. Uno se jubila a los 60, 65 años, como es en este país, y está todavía en una plenitud importante. No es que se jubila y ya agarra el bastón y ya se queda en la casa, sino que muchas veces está como más activo, aprenden cosas, se anotan en la universidad, se anotan en cursos, viajan, o sea, digamos, ya no es tampoco como antes, que la jubilación es la muerte de una persona, la muerte civil de una persona. Al contrario, hoy estamos viendo adultos mayores más activos y tiene que ver con todo esto también, con que desde el exterior, digamos, se alargó la esperanza de vida y los adultos mayores van respondiendo a eso. Había un autor, un profesor mío, Juan Kitsi, un médico, que él decía, de la Universidad de Maimónides, que él decía que antes, a los 50 años, ya las mujeres, los varones, ya parecían abuelos, o sea, se ponían la mantilla, ya se peinaban con rodete. Hoy una persona de 50 no tiene nada que ver con todo eso, o sea, y los abuelos tampoco tienen que ver con el estereotipo de rodete y la mantilla, sino que se han ido ayornando, se han ido adaptando justamente a los cambios que proporciona esto, proporciona el medio. Bueno, y estamos en los métodos.
Las clases serían muy buenas si fueran interactivas, pero bueno, esto es también una forma de adaptación al contexto actual y la idea es que todos puedan acceder al contenido también, ¿eh? Porque si no sería bueno el ida y vuelta con ustedes también, que lo podemos hacer por el foro tranquilamente, que se les va a habilitar y se va a ir respondiendo también en la medida en que vayan ustedes manifestando las inquietudes, ¿eh? Cualquier duda, inquietud, no duden en comunicarse por las vías, cualquier duda de la clase, ¿eh? Bueno, y volviendo a los métodos, ¿eh? Habíamos hablado de la introspección en primer lugar, o autoobservación, de la observación ajena o externa, ¿eh? De la observación sistemática, ¿sí? Y Lavaque habla de un cuarto método y un quinto también, pero en el cuarto método habla de la experimentación y la medición, que también son métodos en la psicología. Como les dije, eh, lo que es laboratorio, hay pocos laboratorios de psicología en este país, en Argentina. Argentina tiene toda una historia en la psicología que está ligado con la historia general, no ligado a los procesos que hubo de dificultades en los procesos democráticos y todo eso, que por ahí ha hecho que durante mucho tiempo, en razón de que estuvieron prohibidos, parece que emergieron con más fuerza teorizaciones como el psicoanálisis, que la verdad sigue siendo el nuestro uno de los países que más psicoanalistas tienen en el mundo, por ejemplo. Y el tema de los laboratorios, en la última década empezaron a surgir algunos laboratorios de psicología porque los laboratorios de psicología están más ligados a lo experimental y a paradigmas que vienen de lo cognitivo-conductual, que después vamos a ver más adelante de qué se tratan estas escuelas psicológicas. Bueno, ¿qué pasa con esto? Van a encontrar que, por ejemplo, tenemos pocos laboratorios acá en este país, pero en países como España o países como, bueno, como Estados Unidos mismo, es habitual y es común los laboratorios de psicología y ustedes pueden ver infinidad de películas respecto de eso, ¿eh? Y bueno, y cuestiones éticas también respecto de los laboratorios. En Rusia también, por ejemplo, se han hecho muchas investigaciones sobre distintas cosas. El experimento Milgram, que es uno que les recomiendo que lo busquen en internet, un experimento que se ha hecho con personas para ver hasta dónde la persona podía obedecer, ¿eh? Y bueno, si bien fue complicado porque algunas investigaciones implican también dificultades a nivel ético, bueno, nos han servido, les sirve para ver cómo una persona puede obedecer, hasta qué capacidad puede obedecer, digamos, a las órdenes de alguien a que considera superior, lo cual explica muchas de las conductas y muchas de las decisiones que han tomado las personas a lo largo de su vida, la obediencia militar, la obediencia, o sea, hacer determinadas cosas que van pidiendo, sin chistar y sin protestar, por un lado. La Naranja Mecánica es una película vieja, pero que si la buscan en YouTube, en algún lugar debe estar, donde da cuenta de todo esto, de los experimentos que se hacen, que se hicieron en psicología, y bueno, hoy en día se trata de otro tipo de cosas. El conductismo mismo, Watson, que después vamos a ver, ha hecho experimentos en su momento con niños, los cuales fueron muy criticados y por eso, a partir de todos esos errores que tuvo la psicología también como ciencia, es que hay ya un protocolo estricto para determinados laboratorios. Bueno, eso con los laboratorios, ¿no? Pero en la experimentación y en la medición también van a encontrar que Lavaque pone básicamente lo que son las pruebas que se hacen a los sujetos a nivel individual, a nivel grupal, lo que se conoce como psicodiagnóstico. El psicodiagnóstico, que muchos de ustedes han atravesado o para ingresar a la carrera o para ingresar a alguna carrera o para algún ingreso laboral o para lo que sea, porque se usa para muchas cosas. El psicodiagnóstico son los test que tenemos los psicólogos, que son pruebas estandarizadas, que son pruebas que nos arrojan determinados indicadores. Básicamente los test son de dos maneras, de dos grupos. Los psicométricos, que son los que se encargan de medir justamente, por ejemplo, miden el rendimiento intelectual, los test de inteligencia famosos,
lo que hacen es medir el rendimiento. No, a ver, la inteligencia no se cuantifica. No es que uno es más inteligente o menos inteligente que otro, o sea, uno no tiene inteligencia. Todos tenemos inteligencia, pero lo que sí se cuantifica es el rendimiento intelectual, que importa mucho en determinadas situaciones, y se han hecho muchas cuestiones con estos rendimientos. Por ejemplo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que el sujeto hace la prueba y lo que se traduce de esa prueba es un número, que nos dice si el sujeto está dentro del rendimiento intelectual normal o está por debajo de lo esperable, bueno, o por encima, depende. Y también, por ejemplo, otras que son cuantificables son algunas de aptitudes laborales que se usan mucho en orientación vocacional, que dan un porcentaje respecto a determinada área. O sea, lo que se traduce es un número, se mide. Y los más extendidos en este país, como les digo, que es un país muy psicoanalítico, son los test proyectivos, donde se basa en el mecanismo inconsciente de la proyección, donde al sujeto se le da una consigna y el sujeto, digamos, a través de la proyección, digamos, proyecta su mundo interno en esa consigna. Hay test gráficos, hay muchos test, la persona bajo la lluvia de la casa, el árbol, la persona, o sea, que se le dan distintas consignas al sujeto que dibuje la familia. Hay otros test que tienen que ver con la apercepción, o sea que el sujeto dice lo que ve, o lo que le parece que, como el test de Rogers, que es un test de manchas, que lo pueden buscar también. El test de manchas, hay una de las manchas ilustrando el libro ahí de Lavaqué. Bueno, cada uno de esos tiene toda una interpretación. De hecho, el test de Rogers es uno de los tests que nos da indicadores precisos respecto a la personalidad a nivel proyectivo, donde el sujeto, por ejemplo, dice qué le parece qué son esas manchas que ve, y se sacan muchas cosas de eso y es uno de los test más completos que por ahí tenemos. Lo mismo con otros test de láminas, lo mismo con otros gráficos, ya les dije, pero en todos esos test lo que se busca es, digamos, que el sujeto proyecte, y la proyección es inconsciente. Sí, hay simulación, de hecho nosotros también sabemos, los psicólogos, no se crean, sabemos que les enseñan cómo dibujar, todo eso, de hecho en internet está escrito cómo dibujar las pruebas de cómo responder al test de Rogers, también lo sabemos y también tenemos estudios de eso también, o sea, fíjense que hasta eso hicimos, o sea, estudiamos a la gente, digamos, con el test y estudiamos a la gente que fue entrenada con esos test, o sea, hay muchas cuestiones, ¿por qué hacemos eso? Porque necesitamos justamente dar una respuesta lo más precisa posible. Imagínense, yo trabajo en psicología forense, yo necesito, digamos, o sea, justamente una de las cuestiones muchas veces que vienen a que consultan los jueces es la simulación, o sea, bueno, o sea, tenemos que estudiar al sujeto con la batería de test y todos saben, o alguien les dijo, o qué sé yo, pero bueno, justamente el psicólogo entrenado tiene en cuenta todas esas cosas, tiene en cuenta la entrevista, tiene en cuenta lo que el sujeto produce y con eso hace el informe. Esos test corresponden al punto que Lavaqué dice, el método de experimentación y medición. Y por último, en Lavaqué están los métodos indirectos, que ya tienen que ver con cuestionarios, recopilaciones, cuestionarios que se usan mucho, como decíamos, en las investigaciones, en educación, o sea, cuestionarios de distintas cosas. Son métodos indirectos que también, digamos, nos dan cuenta de ese sujeto o ese grupo de sujetos. Puedo pensar, no sé, qué percepción tienen los sujetos respecto del consumo de sustancias en el barrio tanto. Entonces estudio con un cuestionario a todos los sujetos ese, respecto de la percepción que tienen, o sea, qué representación tienen del consumo en ese lugar, por ejemplo, o, qué sé yo, del embarazo adolescente, qué percepción tienen los adolescentes respecto del embarazo, los adolescentes de 15 y 16 años, o sea, siempre voy especificando, y estudio, digamos, a ese grupo de adolescentes, cómo piensan, y bueno, y eso también me va a ayudar a mí, para después poder diseñar estrategias de abordaje con esa población. Bueno, entonces, recapitulando, hasta acá, vimos lo que es la psicología, la definición,
¿eh? El objeto material, el objeto formal de la psicología, los distintos métodos de la psicología, que son los que postula Lavaque, y la clase siguiente nos queda justamente trabajar sobre las áreas de la psicología, que es otro de los puntos. Vamos a trabajar sobre las áreas y sobre la relación entre la psicología y el trabajo social. Como les dije hoy, cualquier consulta me hacen a través de los foros, me hacen por cualquier vía respecto de la clase y mañana se les va a estar subiendo la clase siguiente. Bueno, estamos, nos vemos la próxima.